Mi nombre es Ricardo Ciro, soy un empresario y hasta hace poco creía tener la vida resuelta. Un penthouse de lujo, una empresa en constante crecimiento, una rutina tan pulcra y ordenada como mi agenda. Mi mundo era un engranaje perfecto, donde cada pieza, cada persona, debía cumplir su función sin salirse del molde. Y en ese universo tan particular, don Ramón, el conserje de mi edificio, era una pieza que siempre me pareció extraña. Don Ramón era una sombra silenciosa que aparecía cada mañana a las 6 en punto, impecable en su uniforme, con el cabello escaso peinado con esmero y una expresión impávida. Limpiaba el vestíbulo con una dedicación casi monacal, regaba las plantas con la precisión de un botánico y respondía a los pocos saludos con un asentimiento breve, casi imperceptible. Era el conserje perfecto, en teoría. Nunca se quejaba, nunca pedía un favor, nunca llegaba tarde. Era el epítome de la discreción y la eficiencia. Pero había algo en su silencio, en su puntualidad obsesiva, en la mirada cansada, pero profunda de sus ojos, que me incomodaba. Yo, que vivía para el trabajo, que creía que la flexibilidad y las horas extras eran sinónimo de compromiso, no podía entender a don Ramón. Siempre, sin falta, a las 2 de la tarde en punto, dejaba su puesto. No importaba si había un paquete pendiente, si un ascensor estaba fallando, o si yo mismo le pedía algo a última hora. Mi turno ha terminado, señor Ricardo, decía con su voz grave, sin inflexiones. Se marcaba. Nunca una hora extra, nunca un favor fuera de su horario, y siempre, con esa prisa peculiar, desaparecía por la puerta de servicio, como si un reloj invisible lo persiguiera. Al principio, lo atribuía a la edad, a la pereza, o quizás a la falta de ambición. Ese viejo, pensaba, mientras bajaba en el ascensor, solo hace lo mínimo a un robot. Pero la curiosidad empezó a corroerme. ¿Por qué tanta prisa? ¿A dónde iba siempre con esa urgencia contenida? Una vez, durante un feriado, intenté ofrecerle una propina generosa, esperando que aceptara quedarse unas horas extra. No es necesario, señor Ricardo. Mi trabajo termina a las 2. Que tenga un buen feriado. Su negativa fue tan cortés como firme, casi como un reproche silencioso a mi intento de comprarle su tiempo. Empecé a observarlo más de cerca. Notaba sus manos, que aunque fuertes por el trabajo tenían venas marcadas y nudillos hinchados. Sus ojos, profundos y oscuros, a veces parecían llevar el peso de un mundo que yo no conocía. Había algo en su forma de mirar a los niños del edificio, una dulzura fugaz que contrastaba con su semblante habitual. Un día, mi hijo, Pedrito, se acercó a don Ramón con un dibujo. «Para ti, don Ramón», dijo con su inocencia infantil. El viejo conserje tomó el papel con un cuidado inesperado, y vi una chispa, un microsegundo de ternura, en sus ojos. Luego, volvió a su habitual inexpresividad. Mi mente de empresario, acostumbrada a desentrañar misterios y a encontrar las verdaderas motivaciones detrás de las acciones de las personas, no podía dejar pasar esto. ¿Era tacaño? ¿Tenía un segundo empleo ilegal? ¿Ocultaba un vicio? La idea de que alguien pudiera ser tan hermético, tan ajeno a las tentaciones del dinero extra, me resultaba inconcebible. La curiosidad se transformó en una necesidad de saber. No por maldad, me decía a mí mismo, sino por la pura lógica. Un hombre tan preciso en su horario debía tener una razón, una agenda oculta. La gota que colmó el vaso fue una conversación con la señora Elena, una de las residentes más chismosas del edificio. «Ay, señor Ricardo, ese don Ramón, siempre con sus misterios. Nadie sabe nada de su vida. Sale disparado todos los días. ¿Será que tiene otra familia? ¿O estará metido en algo raro?» Las palabras de la señora Elena, aunque malintencionadas, resonaron con mis propias dudas. Mi racionalidad me decía que debía ignorar los chismes, pero mi instinto me empujaba a investigar. Esa noche, acostado en mi cama, con la ciudad brillando a través de mi ventana, tomé una decisión. Al día siguiente, no iría a la oficina. Seguiría a don Ramón. Quería ver con mis propios ojos qué era lo que lo hacía tan inquebrantable en su rutina. La verdad, pensé, siempre sale a la luz, y yo estaba a punto de desenterrarla. La mañana siguiente, mi rutina de ejecutivo se vio alterada por una misión personal al seguir a don Ramón. Fingí una llamada importante por teléfono mientras él se despedía puntualmente a las 2. Cuando lo vi salir por la puerta de servicio, caminé disimuladamente hasta mi coche, estacionado estratégicamente a la vuelta de la esquina. Don Ramón no tomó un taxi ni un coche de lujo. Subió a un autobús viejo y ruidoso, de esos que yo hacía años que no usaba. Me mantuve a una distancia prudente, mezclándome con el tráfico, con el corazón latiéndome con una mezcla de curiosidad y la adrenalina de una persecución. El autobús lo llevó a través de avenidas concurridas, luego a calles más estrechas y desoladas, hasta que finalmente se adentró en una zona de la ciudad que yo apenas conocía. No era un barrio de negocios ni de residencias elegantes, era un lugar humilde,
con casas antiguas y desgastadas, pequeños comercios de barrio y gente sencilla en las aceras. Mi sorpresa crecía a cada minuto. ¿Qué hacía don Ramón en un lugar así? ¿Sería que tenía una segunda vida, completamente opuesta a la discreción que mostraba en el edificio? Finalmente, el autobús se detuvo. Don Ramón bajó, se ajustó la chaqueta y caminó con paso firme por una calle adoquinada. Sus movimientos, aunque los de un hombre mayor, tenían una determinación que no coincidía con la figura sumisa que yo conocía. Lo vi detenerse frente a un edificio que no parecía ni una oficina ni una casa. Era una construcción antigua, con una fachada de ladrillo descolorido y ventanas enrejadas. Encima de la puerta, un cartel casi ilegible decía Hogar del Sol Naciente, refugio para mayores. Me quedé helado en mi coche. ¿Un refugio para mayores? Mi mente de empresario, entrenada para buscar el lucro y el beneficio, no lograba encajar esa pieza en el rompecabezas. ¿Trabajaba allí de voluntario? ¿Tenía algún familiar internado? La curiosidad me consumía. Decidí esperar a 20 minutos después. Don Ramón salió. Esta vez no llevaba su uniforme de conserje, sino una bata de trabajo gastada y unas zapatillas viejas. En sus manos, una bolsa de lona voltada. Caminó unos metros y se sentó en un pequeño banco de la plaza cercana. Abrió la bolsa y sacó un sándwich. Un sándwich simple que comió lentamente, con una expresión de profunda concentración. Luego, sacó un libro de bolsillo y comenzó a leer, ajeno al mundo que lo rodeaba. Mi sospecha inicial de que estuviera involucrado en algo turbio empezaba a desmoronarse. Pero la incógnita persistía. ¿Por qué este lugar? ¿Por qué esa dedicación fuera de su horario? ¿Qué tanto se negaba a dar en el edificio? Decidí ir más allá. Al día siguiente, volví a seguirlo. Y al otro y al siguiente, mi agenda, antes tan apretada, se llenaba ahora con la operación conserje. Lo veía llegar al refugio, cambiar su ropa y dedicarse a diversas tareas. Limpiaba, ayudaba a los ancianos a comer, los acompañaba a pasear por el pequeño jardín, siempre con esa misma seriedad, sin buscar reconocimiento, sin una sonrisa fácil, pero con una paciencia y una dedicación que me desconcertaban. Un día, lo vi sentado en el suelo, con un anciano sin dientes, que reía a carcajadas mientras don Ramón le contaba una historia. La imagen me golpeó a esa risa. La expresión en el rostro de don Ramón era una calidez que nunca había visto en él, una humanidad que mi mente, acostumbrada a ver a las personas en función de su utilidad, no podía procesar. ¿Qué era este lugar para él? ¿Por qué gastaba sus horas, su energía, en algo que no le reportaba un beneficio económico, cuando en mi edificio se negaba a una hora extra pagada? Mi mundo, antes tan claro y ordenado, empezaba a nublarse con preguntas que no tenían respuestas obvias. Me sentía como un detective, que en lugar de encontrar un crimen, estaba descubriendo un santuario. La figura del viejo robot que yo había construido en mi mente, se estaba fragmentando en 1000 pedazos, y la verdad, sentía, era mucho más compleja, y quizás mucho más conmovedora, de lo que jamás hubiera imaginado. Decidí que era hora de ir más cerca, de entrar en ese Hogar del Sol Naciente, y descubrir de una vez por todas el misterio de don Ramón. Al día siguiente, armándome de valor, y con una excusa prefabricada sobre una donación, entré al Hogar del Sol Naciente. El contraste con mi vida de lujo era abrumador. El lugar era modesto, pero impecablemente limpio. Había un olor a comida casera y a desinfectante, y el eco de risas y toses suaves llenaba los pasillos. Ancianos se movían lentamente, algunos con andadores, otros sentados en sillones viejos pero cómodos, mirando por las ventanas. En el corazón del comedor estaba el don Ramón. No era el conserje impasible de mi edificio, sino una figura completamente diferente. Vestía una camiseta sencilla y un pantalón de trabajo, y sus manos, que yo había visto manejando escobas y llaves, ahora sostenían con delicadeza la cuchara para dar de comer a una anciana frágil que no podía hacerlo sola. Su voz, que en el edificio era apenas un murmullo, aquí era suave, paciente, llena de historias y palabras de aliento. Vamos, doña Carmen, un poquito más. Está rico, ¿verdad? Es el guiso que tanto le gusta a la anciana. Sonreía. Sus ojos cansados brillaban con un afecto genuino hacia él. Me mantuve en un rincón, observando, fingiendo leer un folleto. Vi a don Ramón ayudar a otro anciano a ponerse de pie para ir al baño, con una paciencia infinita. Lo vi ajustar una manta sobre una mujer dormida en un sofá. No había supervisores, no había cámaras, no había nadie a quien impresionar, solo él, dedicando su tiempo y su energía a estas personas que el mundo parecía haber olvidado. Me acerqué a una joven voluntaria que organizaba unos libros. Disculpe, le dije, intentando que mi voz sonara casual. Veo al señor Ramón, ¿verdad? Parece muy dedicado. ¿Es familiar de alguno de los residentes? La joven sonrió con ternura. Don Ramón es un ángel. Viene aquí todas las tardes. Sin falta.
después de su trabajo de conserje. Cuida de todos como si fueran su propia familia. Él perdió a su esposa e hijos hace muchos años en un accidente. Los extraña mucho, pero encontró aquí una forma de seguir amando y cuidando. Dice que cada uno de ellos es un recordatorio de lo que la vida le quitó, y una oportunidad para dar lo que ya no puede dar a los suyos. Las palabras de la voluntaria cayeron sobre mí como un jarro de agua fría, o quizás, como un torrente de agua helada, que disolvía la capa de arrogancia y prejuicio que había cubierto mi corazón. Don Ramón, el robot, que solo hacía lo mínimo, el tacaño que se negaba a horas extras, era en realidad un hombre que había sufrido una pérdida devastadora y había elegido canalizar su dolor en el amor incondicional por los más vulnerables. Su prisa al salir del trabajo no era por un vicio oculto o un segundo empleo ilícito, sino por la urgencia de llegar a tiempo para cuidar de aquellos que no tenían a nadie más. Su mirada cansada no era por falta de ambición, sino por el peso de la responsabilidad que asumía con amor puro. Sentí una vergüenza que me quemaba el rostro. Yo, Ricardo, el hombre de negocios exitoso, que solo veía números y beneficios, había juzgado a un hombre por la superficie, por mi propia lente distorsionada de la vida. Había proyectado mi materialismo en su silencio, mi falta de empatía en su reserva. Él no estaba engañándome a mí, yo me estaba engañando a mí mismo. Me di la vuelta lentamente, sin querer ser visto. Mis ojos estaban empañados, mi garganta anudada. Salí del refugio con una sensación de ligereza y de peso al mismo tiempo. Ligereza porque la verdad, aunque dolorosa para mi ego, era hermosa. Peso porque me di cuenta de la enorme ceguera con la que había vivido. Mientras conducía mi coche de lujo por las calles desiguales del barrio, el lujo de mi penthouse me parecía vacío. Mi éxito empresarial, trivial, había descubierto una riqueza que el dinero no podía comprar, y una dignidad que mis millones no me habían enseñado. Esa noche no pude dormir. Las imágenes de don Ramón, el hombre silencioso que cuidaba al mundo en secreto, se repetían en mi mente. La risa del anciano sin dientes, la mano suave de don Ramón, alimentando a doña Carmen. Me di cuenta de que mi vida, con todo su brillo exterior, carecía de la esencia que don Ramón irradiaba. Decidí que no podía seguir siendo un mero observador. Era hora de actuar. Era hora de que Ricardo, el empresario de números, aprendiera a contar historias de valor humano y a invertir en algo más que solo ganancias. Los días que siguieron a mi visita al hogar del sol naciente fueron de profunda introspección. Mi mente de empresario, antes obsesionada con ganancias y eficiencias, ahora solo pensaba en cómo ayudar a don Ramón y a los ancianos. Quería hacerlo, pero sin alterar la dignidad del conserje, sin que pareciera caridad forzada o un intento de apaciguar mi propia culpa. Decidí actuar en silencio, como él. Mi primer paso fue discreto. Contacté a una empresa de suministros hospitalarios de confianza y les pedí que entregaran, de forma anónima, colchones nuevos, sillas de ruedas y un cargamento de insumos básicos al refugio. Lo hice a través de un intermediario, asegurándome de que nadie pudiera rastrearlo hasta mí. Al día siguiente, observé a don Ramón en el edificio. Su rostro no cambió, pero vi en sus ojos una chispa, una tenue luz de asombro y gratitud que casi pasó desapercibida. Él no preguntó, no comentó, simplemente continuó con su trabajo, con la misma seriedad, pero con un paso que parecía un poco más ligero. Luego, hablé con la administración del edificio. Sugerí, como parte de una revisión de bienestar del personal, que se ofrecieran mejores beneficios y un aumento salarial, justo a todos los empleados con más de 10 años de servicio. Don Ramón, por supuesto, fue el principal beneficiario. Él aceptó el aumento con un breve gracias, señor Ricardo, sin más. Y yo sentí una satisfacción que ninguna reunión de negocios me había dado antes. Él lo usaría para el refugio. Lo sabía. Mi rutina en el edificio cambió. Ya no veía a don Ramón como una sombra, sino como un faro. En lugar de ignorarlo, ahora lo saludaba con un buenos días, don Ramón, que venía de un lugar más honesto. Él me respondía con un asentimiento más pronunciado, y a veces, una leve inclinación de cabeza que me hacía sentir reconocido. Una mañana, cuando mi hijo Pedrito se acercó a don Ramón con un dibujo, no solo observé, me uní a ellos. Vi la forma en que don Ramón le explicaba al niño los colores, con una paciencia que me conmovió. Entendí entonces que no era solo un cuidador de ancianos, era un cuidador de almas, pero sentía que no era suficiente. Quería hacer más, de una forma más directa. Un día, después de su turno, esperé a don Ramón en la puerta de servicio. Él me miró, sorprendido. Don Ramón, le dije, mi voz un poco temblorosa, necesito hablar con usted sobre el hogar del sol naciente. Su rostro, por primera vez, mostró una mezcla de asombro y alarma. No tiene que decir nada. Continué rápidamente. Lo sé todo, Anne, lo vi. Sus hombros se encogieron, como si esperara un juicio.
Y quiero ayudarle, dije. Quiero que sepa que no está solo. Quiero financiar una renovación completa del refugio. Que sea un lugar digno, cálido, con todo lo que esos ancianos merecen. Y quiero que usted, don Ramón, sea el director de honor. Que su historia inspire a otros. Don Ramón me miró a los ojos. Sus ojos, profundos y llenos de dolor, ahora se llenaron de lágrimas. Por primera vez, vi al hombre detrás del conserje, al alma que había sufrido y amado en silencio. Señor Ricardo, su voz se quebró. No sé qué decir y nunca nadie. No tiene que decir nada, lo interrumpí, sintiendo mis propios ojos humedecerse. Solo es lo menos que puedo hacer por la lección más grande que he recibido en mi vida. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. El hogar del sol naciente fue transformado en un oasis de paz y cuidado, un verdadero hogar para los ancianos. Don Ramón, con su dignidad intacta, aceptó ser el coordinador de bienestar, supervisando cada detalle con el mismo amor que le ponía a limpiar el vestíbulo. Mi empresa, bajo mi dirección, lanzó un programa de voluntariado corporativo, y yo mismo dediqué mis tardes de los viernes a leer libros a los ancianos. Mi vida ya no se medía solo en ganancias, sino en sonrisas, en manos entrelazadas, en el calor de una mirada agradecida. Don Ramón y yo nunca hablamos explícitamente de esa tarde en la puerta de servicio. Nuestro respeto mutuo se había cimentado en un entendimiento silencioso, en una gratitud que no necesitaba palabras. Él continuó siendo el conserje, con la misma puntualidad y dedicación, pero ahora, cada vez que salía a las 2 de la tarde, yo sabía dónde iba y por qué. Y cada vez que lo veía, sentía que, por fin, yo también estaba aprendiendo a ser un ser humano. NARRA, la vida, a veces, nos presenta a nuestros más grandes maestros disfrazados de cotidianidad en los lugares menos esperados. Creemos que la riqueza está en lo que poseemos, pero la verdadera fortuna se esconde en lo que damos, en lo que somos capaces de ver en el otro. Don Ramón, el silencioso conserje, me enseñó que la dignidad no tiene uniforme, y que el servicio más grande es aquel que se ofrece sin esperar nada a cambio, movido por un amor que supera toda pérdida. Si esta historia te ha conmovido, demuestra que tú también crees en el poder de los gestos silenciosos y en la grandeza de quienes sirven sin alardes. ¿Conoces a alguien como Don Ramón? ¿Una persona que hace el bien sin que nadie lo sepa? Cuéntanos en los comentarios. Dale me gusta este video y compártelo con alguien que necesite ver que la verdadera nobleza reside en el corazón. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias que te harán ver el mundo con otros ojos. Gracias por quedarte hasta el final.